Dice Pema Chodron que el miedo es una experiencia universal. Lo sienten hasta los insectos más pequeños. Cuando vemos chapoteando entre los charcos que quedan tras la bajada de la marea y acercamos el dedo a los cuerpos suaves y abiertos de las anémonas, podemos ver cómo se cierran. Lo mismo les ocurre espontáneamente a todos los demás animales. Sentir miedo cuando nos enfrentamos a lo desconocido no es algo terrible. Más bien es una parte integral del hecho de estar vivos y que todos compartimos. Reaccionamos ante la posibilidad de encontrarnos con la soledad, con la muerte, ante la posibilidad de no tener nada a lo que agarrarnos. El miedo es una reacción natural al acercarse a la verdad. Pero si nos comprometemos a quedarnos donde estamos, nuestra experiencia se vuelve muy vívida. Las cosas se ven muy claras cuando no hay escape posible. Empezamos un nuevo programa con plena conciencia. Saludos, querida audiencia, bienvenidos, bienvenidas un lunes más, este lunes 22 de enero, a un nuevo programa. Como cada lunes, como cada semana, empezamos este espacio destinado a cultivar nuestro bienestar y el de las personas que nos rodean, aprendiendo a vivir una vida consciente, plena y con valor. Un espacio que es posible gracias al trabajo, al esfuerzo y a las aportaciones del equipo habitual del programa. Montse Falqués, copresentadora del programa, buenas tardes. Buenas tardes. Efraín Cejas, a los mandos de la sala de control y producción técnica, con el apoyo, una semana más, como siempre, de Rudolf Helbrecht y Fundación Inceptum, que hacen posible este proyecto de transmitir valores a través de la comunicación, y quien nos habla, Carla Ruiz Feltrer, acompañándoos un lunes más con plena conciencia, en directo, online, desde Radio Construyendo Relaciones. Y ya sabéis que podéis seguirnos en directo a través de nuestra app Radio Construyendo Relaciones y de la web de la radio construyendorelaciones.com, y también por el canal de YouTube de Radio Construyendo Relaciones. Y si no lo podéis hacer en directo o bien queréis volver a escucharnos, lo podéis hacer a través de la web del programa complenaconciencia.com y descargaros todos los podcasts de los programas. También podéis seguirnos a través de nuestra página de Facebook Con Plena Conciencia o de Twitter @conplena. Por supuesto, os esperamos en directo a través del teléfono 931004649 o a través de mensajes de WhatsApp al número 666-879776. Decimos de nuestro programa que está destinado a cultivar nuestro bienestar y el de las personas con las que nos relacionamos. En el programa de hoy tendremos una buena oportunidad para hablar de ello. En una situación donde a menudo el miedo del que nos habla Pema Chodron en su libro Cuando todo se derrumba, palabras sabias para momentos difíciles, que leíamos al inicio del programa, una de estas situaciones se da o puede darse para aquellas familias que conviven con personas con discapacidad. Y para ello contamos hoy con la presencia de Àngels Ponce, que lleva más de 30 años acompañando a madres, padres y familias en esta situación. Buenas tardes y bienvenida, Àngels. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Tendremos todo este programa por delante para hablar con Àngels de su experiencia, de sus recomendaciones. Pero antes, y como hacemos en cada programa, Montse nos traza un pequeño perfil de nuestra invitada. Àngels Ponce es diplomada en Trabajo Social, máster en Terapia Familiar, posgrado en Procesos de Duelo. Ha realizado también el curso de Mindfulness MBSR. En la actualidad es codirectora del área de atención al niño y a las familias en Nexa Fundació. Además, Àngels también es escritora. Ha escrito varios libros relacionados con la discapacidad y familia, hablando de ocio, hermanos, abuelos, cómo intervenir con ellos, etc. En la web personal de Àngels, angelsponce.com, nos resalta en negrita:
Todas las personas tenemos la capacidad de afrontar las dificultades que nos trae la vida, por más complicado que parezca. A pesar de que hay situaciones que no podemos cambiar, lo que sí está en nuestra mano es modificar nuestra actitud, nuestra mirada. Eso es lo que nos permite adaptarnos y seguir. Àngels, cuando a unos padres se les comunica que su hijo sufre una discapacidad, supongo que su mundo se derrumba, que han de pasar un proceso de negación, aceptación. ¿Cómo les ayudas tú? Tal como dices, es una situación en la que todo se derrumba, ¿no? Muchas madres y padres lo describen de esta manera, ¿no? Como que su mundo se derrumbó, todo lo que soñaban, ¿no? Desapareció a sus pies y tienen la difícil tarea de volver a construir a partir de ahí, porque hay un niño, ¿no? Es un proceso difícil, porque a pesar de que la madre o el padre están sintiendo mucho dolor, no hay mucho tiempo para sufrir, ¿no? No hay mucho tiempo para quedarse y compadecerse de uno mismo o estar triste, porque a la vez hay un niño que necesita que se muevan. Hay unos médicos que te empujan, ¿no? Que te dicen, venga, a buscar lugares donde le puedan estimular, o puede ser un niño con muchas necesidades. Entonces se queda un poco aparcado ese proceso de duelo o ese acoger a tus propias emociones para atender más las necesidades del niño. La manera como yo intento ayudarles, ¿no? Es diciéndoles que se den permiso para priorizarse a ellos también, ¿no? Naturalmente se tiene que atender al niño, se tienen que atender a miles de cosas, pero no se puede desatender a uno mismo, ¿no? Porque yo siempre les digo, si tú no estás bien, ¿no? ¿Qué calidad de atención le puedes ofrecer a tu hijo? Sí, de Àngels Ponce nos habló en uno de nuestros primeros programas, creo que era el 5º programa, Montse Tarridas, que en aquella ocasión nos acompañó con Maite Ruiz para hablar también especialmente de los derechos de las personas y las familias de personas con discapacidad. Hizo referencia precisamente a tu trabajo en Nexa Fundación, donde ella también de alguna manera colaboraba. Explícanos un poco el qué es Nexa Fundación y un poco cómo desarrollas tu actividad o el trabajo que estáis haciendo en este sentido. La fundación donde yo trabajo y donde Montse es patrona, ¿no? Tenemos por objetivo atender a niños con pluridiscapacidad, esto es, niños con grandes afectaciones, y en una etapa de la vida también muy peculiar, que es la primera infancia. Entonces, tenemos diferentes servicios, entre ellos una escuela donde atendemos a niños hasta los 4 años, pero son niños, ya te digo, con graves discapacidades. Esto significa que tenemos niños con enfermedades crónicas, con encefalopatías, niños que están incluso en cuidados paliativos, con una salud muy, muy frágil. Entonces, nuestro principal objetivo es atender los derechos que tienen estos niños a ser educados, ¿no? Además de poner especial atención en su salud, ¿no? Nosotros decimos que tenemos una visión global del niño donde intentamos verlo primero de todo como un niño y luego como alguien con muchas necesidades de estimulación, de cuidar de su salud y todo eso, ¿no? Mi papel en este momento en la fundación, ya desde hace muchos años, yo soy la responsable del área de familias, es decir, mi tarea principal son 2, ¿no? Por un lado, atender y acompañar a las familias cuando llegan a la fundación, ¿no? Que vienen habitualmente del hospital o de un diagnóstico tremendo, ¿no? Acompañarles en ese camino de reconstruirse, ¿no? A ellos y a su vida familiar. Y por el otro lado también mi papel es de apoyo con mis compañeros, ¿no? Que son los que trabajan directamente con los niños y que también intervienen con las familias ante cualquier duda o situaciones a veces que se pueden dar. Precisamente por tu
tu enfoque en la actividad más hacia las familias es por lo que nos parecía interesante, complementando ese primer programa que tuvimos con Montse y con Maite, que después también tuvimos otro para hablar más de los profesionales, hablando con Àngels Ortega de Fundació Catalonia, que de alguna manera gestionan centros para personas con discapacidad. Nos parecía que las familias y la situación de las familias merecía también destinarle un programa. En este sentido habíamos pensado en seguir un poco, tomar como eje de esta, más que entrevista, quizá diálogo, ¿no?, reflexión sobre esta situación, la guía que has publicado de 10 hábitos, ¿no?, para convivir precisamente con la discapacidad, y que fue el que nos dio un poco, nos sugirió el título del programa de hoy, ¿no?, Convivir con la discapacidad. Y en primer lugar, tú hablas, supongo que al hilo de esta necesidad también de dedicarse tiempo a ellos mismos, ¿no?, para las familias. Hablas, en primer lugar, de que mejorar tu nivel de bienestar es posible, cosa que parecería evidente, ¿no?, pero tú lo remarcas en estas situaciones. No es tan evidente cuando cuando todo se ha derrumbado, ¿no? En esta situación, mira, por ponerte un ejemplo, hay familias que se han acercado a Nexa a raíz de, si han visto en internet, pues algún vídeo que tenemos con madres o así. Hay familias que me han comentado, yo cuando vi sonreír a esas madres pensé, yo quiero sonreír también, ¿no? Porque en un primer momento no te cuesta mucho vislumbrar que algún día tu vida podrá ser normal, ¿no? Imagínate si acabas de conocer el diagnóstico de tu hijo, ¿no? Es todo, tus sueños, tu carrera profesional, la idea que tenías acerca de una familia, la idea de tener un hijo autónomo, todo eso se derrumba y entonces, ¿cómo se puede, ¿no?, mejorar eso? Yo creo que ese primer mensaje de esperanza es importante porque todas las familias llegan, o la mayoría, ¿no? Hay algunas que quizás no, solo necesitan tiempo y una actitud determinada, ¿no? Además, me gusta especialmente que en esta pequeña guía, ¿no?, con estos consejos, de alguna manera, recomendaciones, aun siendo muy sintética, propones también, hablas de pues esta necesidad, ¿no?, de mejorar el bienestar, pero también propones algún tipo de ejercicios o acciones, ¿no?, que pueden realizar de manera que ellos mismos vayan ganando o autogestionando esta situación. ¿Tiene algo que ver esto con el hecho de que de alguna manera hayas mirado de introducir la práctica de mindfulness también con ellos? Sí, porque pensando las cosas no llegas a ninguna parte, solo pensando las cosas, ¿no? Todo requiere práctica, ¿no? Yo creo que todo requiere práctica, o con la práctica puedes ir avanzando, ¿no? A veces nos quedamos encallados con la idea de dónde queríamos estar, de lo que podríamos ser, de lo que no somos, ¿no? Eso, los pensamientos nos enredan y a veces nos impiden pasar a la práctica, ¿no? Para mí la combinación de tener claro dónde quieres llegar, pero moverte, ¿no?, es importante, ¿no? Y a veces son ejercicios o son, ¿no?, prácticas muy sencillas, ¿no?, pero para mí muy potentes, ¿no? Sí, que seguramente también impiden el entrar en este proceso que decimos de rumiación, ¿no? Bueno, en definitiva, de comerse el coco, ¿no? Sí. Y que es un tipo de pensamiento pues obsesivo y tóxico y que en nada ayuda a tirar adelante, ¿no?, en estas situaciones. Bueno, seguramente por eso no es extraño que la segunda o el segundo hábito al que te refieres, el de no pensar tanto, ¿no? Claro. Supongo que esto es fruto de observar, ¿no?, el hecho de que estas familias piensan, cavilan o rumían mucho. Claro, lo piensan todo, ¿no? Lo piensan todo. No ellos, todos lo hacemos, pero claro, cuando estás en una circunstancia como esta, la cosa se agrava bastante, porque
piensan sobre todo en el futuro, ¿no? Es algo que angustia muchísimo porque es como las madres y los padres necesitan saber hasta dónde van a llegar, ¿no? Hacia dónde van a ir, ¿no? Y esta idea pesa muchísimo, angustia mucho, ¿no? Y a veces el estar pensando tanto no te permite disfrutar de lo que tienes en casa, ¿no? Yo a las madres siempre les digo es que, yo qué sé, disfruta de tu hijo, de un paseo con tu hijo, de un abrazo con tu hijo, de un rato de baño con tu hijo y déjate de tantas preocupaciones, porque eso genera un mal humor, una tristeza, ¿no? Que es muy difícil desprenderse de eso. Sí, y he visto que en general haces más referencia al miedo, que es una emoción que está relacionada con el futuro, uh-huh. y no tanto a la rabia, ¿no? Que me imagino que quizá al principio sí que puede aparecer, sí, ¿no? Sí, existe la rabia, existe la rabia habitualmente contra el médico que me comunicó la noticia, ¿no? Porque ciertamente todavía hoy se producen situaciones en las que las noticias tan graves, no es un aspecto a veces poco cuidado, ¿no? Y bueno, se dicen las cosas como de una manera muy brusca. Aunque al respecto que tengo que decir que muchas veces, muchas, he preguntado a las familias, dime cómo te lo hubieran podido contar mejor, y no saben. Porque es una noticia tan dura que por más que lo vistas, ¿no? No encuentran, ¿no? Me hablan de situaciones, hombre, pues en medio del pasillo no, cuando estaba sola en la habitación con el niño no. Son cosas, bueno, que son de fácil solución, pero el peso de la noticia es muy grande. Y ahí hay rabia. Y esa, mira, con el tiempo se puede ir elaborando, ¿no? Se puede ir comprendiendo, ¿no? La peor es cuando una persona dirige toda esa rabia hacia ella misma en un primer momento también, ¿no? Muchas mamás, después del diagnóstico, se preguntan qué es lo que he hecho mal. Si bebí demasiado, si me caí, si comí algo que no debía, ¿qué he hecho yo? Y eso es lo más peligroso, ¿no? Para la persona, creo yo. Sí, porque aquí aparece la culpa, ¿no? Sí, y fíjate que estamos más acostumbrados a perdonar a los demás, ¿no? Y a un día comprender que quizás el médico no tenía el mejor de los días, que perdonarme a mí, ¿no? Claro. Eso, por eso se queda ahí dentro y es más difícil. Nos dices en el tercer hábito que hay que mirar de pensar en positivo, ¿no? ¿Hasta qué punto les resulta fácil, ¿no? Estas personas, estas familias, dos mamás, papás, en poder, fíjate que es un cambio, no solo ya es de pensar poco a pensar en positivo, sino de estar como rumiando, ¿no? Pensando casi en negativo, ¿no? A dar este salto. ¿Qué pueden hacer? ¿O qué hacen, no? Porque seguro que has vivido casos donde hasta tú misma quizás has quedado sorprendida, ¿no? De la capacidad que tienen. Sí, al final lo acaban haciendo todos, ¿no? La clave es valorar lo que tienes y no pensar tanto en lo que no tienes, ¿no? Dejar esa idea de lo que podría haber hecho o sido tu niño para pasar a valorar lo que realmente es, ¿no? Nosotros decimos que por más afectado que esté un niño, siempre existe alguna capacidad, ¿no? Siempre. La capacidad de conectar contigo, de sonreír, de expresar cómo se siente, ¿no? Quizás no corre, ¿no? Pero hace otras cosas, ¿no? Y esas pequeñitas cosas son las que, si las ves y las valoras, te pueden ayudar a pensar en positivo. Claro, es que de alguna manera es una buena oportunidad para abrirte a observar, ¿no? La vida en general y la de tu hijo o tu hija en particular, frente a seguramente a cosas que están fuera de los estereotipos, ¿no? Sí. De lo que debería ser, todas estas proyecciones y previsiones que teníamos antes. Mira, ¿no? Las familias describen muy claramente y muchas veces
que tener un hijo con discapacidad les ha cambiado la escala de valores, ¿no? No, muchas de ellas dicen, no me atrevo a decir que soy mejor que antes, ¿no? Pero sí que soy diferente, ¿no? En el sentido de que ahora soy capaz de darme cuenta de lo que es realmente importante en la vida, ¿no? Muchas madres me dicen, uy, tú no me conocías antes de esto, ¿no? Antes quizás era una persona, yo qué sé, que me agobiaba porque se me había roto una uña, ¿no? Y ahora mírame, ¿no? Ahora lo que me importa es la salud de mi niño, ¿no? Y todo lo demás hace que no voy a la pelu no sé cuánto, ¿no? Todas describen este proceso como un proceso con el tiempo, eso no se dice a la primera semana ni al primer año, pero con el tiempo valoran lo que su hijo les ha aportado, una nueva visión de la vida, ¿no? Con más valor, con más profundidad. Claro, es que en estas situaciones nosotros hemos tenido o tenemos la oportunidad, ¿no?, de conocer y de hablar a menudo con personas que están en este ámbito, ¿no?, de fundaciones, residencias, no solo con la etapa que estáis o en la que estás más enfocada, ¿no?, esta primera infancia, sino también con jóvenes, adolescentes y también con adultos, ¿no?, que es otra problemática, ¿no?, y otro tipo de sufrimiento para los padres, ¿no?, porque entonces se plantean qué pasará cuando ellos no estén. Sí. Pero bueno, no sé si esto lo vivís también. Sí, también aparece en el primer momento eso. Es de una forma distinta, pero cuando los hijos son adultos, luego ya es una visión más práctica, ¿no? Pero al inicio, claro, la autonomía de un hijo es algo muy importante para los padres, ¿no? Y cuando ven que su hijo no llegará a ser autónoma, enseguida se preguntan, ¿y qué va a ser de él cuando yo no esté? Porque es algo que damos por sentado, que será autónomo, ¿no? Y de alguna manera tampoco se valora. Y por eso al oír hablar a personas como tú, las que estáis más directamente comprometidas en este ámbito, a mí siempre me surge la sensación de es como poder ver la vida en muchas más facetas, en muchas más perspectivas de las que habitualmente las vemos, ¿no? Y dicho de otra manera, lo obcecados, ¿no? O lo miopes que somos a veces al considerar qué es la vida como algo que seguramente es mucho más rico, ¿no? Sí. Y de alguna manera ahí puede haber lecciones que podemos aprender no solo de las familias, sino también de estos niños y niñas, ¿no? Ya te digo, sí, ya te digo. ¿No? En Nexa, por ejemplo, trabajando con niños tan pequeños y tan afectados, ¿no? Son muy valientes, ¿no? Nosotros vemos a niños que respirar, ¿no? Vivir, ¿no? Para ellos es un esfuerzo, ¿no? Y lo hacen, ¿no? Y pasan hospitalizaciones y salen del hospital y parecía que no, pero ahora sí. Y cuando los ves dices, ¿qué no vamos a hacer nosotros por ti, ¿no? Con lo que luchas tú por tu vida, ¿no? Es vida, ¿no? Es vida. Sí, sí. Y en estos consejos, en esta guía que propones, otro de los pasos, y que ahora se habla mucho, hay que decir que no solo en este ámbito, es el de agradecer, ¿no? El de poder expresar agradecimiento, quizá a pesar de esto, ¿no? De hecho, los refranes ya lo recogen, ¿no? Es de bien nacido ser agradecido. ¿Cómo pueden expresar o cómo trabajáis de alguna manera el agradecimiento, ¿no? Con las familias en estas situaciones? Un poco lo que comentábamos antes también, ¿no? Darte cuenta de qué es lo que tienes, ¿no? Y dejar un poco de pensar en lo que no tienes, ¿no? Yo qué sé, a veces el agradecimiento está en la salud del niño o en tu salud para poder hacer frente a todo eso, ¿no? O en los recursos económicos o en tener trabajo, ¿no? Hoy en día
Mira, la realidad es que las familias con un niño con discapacidad, yo siempre digo que no solo tienen eso en la vida, ¿no? Les pasan muchas otras más cosas. Tienen otros hijos, tienen padres a los que quizás tienen que cuidar también, ¿no? Y a veces es focalizarte en reconocer lo que sí tienes, ¿no? Y a veces es la salud, la energía, la fuerza, los recursos que están en tu mano, gente que te acompaña y que te ayuda, que no estás solo, ¿no? Mira, las familias describen esto como hay una época cuando nace un niño con discapacidad, el nacimiento se convierte en algo que no está descrito, ¿no? O sea, cuando nace un bebé en el hospital, todo el mundo va al hospital, felicita a la mamá, al papá, lleva bombones, globos y ositos de peluche, ¿no? Cuando la mamá y el papá llaman y dicen, no, el niño está en la incubadora o está en la UBI porque ha habido problemas, no aparece nadie, ¿no? Y las familias describen como, probablemente por no saber cómo acercarse, perdieron algunos amigos, ¿no? En este proceso, ¿no? Yo creo que muchas veces es porque no saben qué hacer, ¿no? No sé cómo acercarme a esto tan grande, tan gordo que te acaba de pasar. Y han perdido algunos amigos. Pero luego en el camino encuentran otros, ¿no? Otras familias que viven su situación en la que se sienten muy cómodos, en las que no hace falta de hablar, de explicar que es un ataque epiléptico. Porque todo el mundo, ¿no? Y podemos reunirnos y celebrar lo que sea, y ahí hay uno con una crisis y no pasa nada, nadie se altera, ¿no? Es bueno, ver lo que perdemos, ver lo que ganamos, ¿no? Sí. Ahora, cuando estabas abriendo un poco el foco, ¿no? Hablando de que tienen otras cosas, que tienen trabajo, tienen seguramente otros hijos, hijas, padres, madres, me surgía, ¿no? La pregunta de, desde vuestra actividad, ¿no? Y desde vuestra atalaya, ¿cómo veis o cómo ves la sensibilidad que existe a nivel de la sociedad en general y de instituciones, empresas, porque claro, hay un trabajo, pero no las empresas, frente a esta situación, de cara a estas personas, ¿no? Padres o madres, que viven una situación y que seguramente pueden necesitar, ¿no? De algún tipo de, bueno, digamos, condición o de poderles facilitar algunos aspectos. Facilidades bastante pocas, en general, ¿no? Te voy a contar, muchas familias dicen que dependes de alguna manera de la benevolencia de tu jefe, ¿no? Vale. Cuando tienes un niño al que tienes que llevar a revisiones periódicas permanentes, hay hospitalizaciones, incluso operaciones entre medias, eso es lo que genera que en la familia haya uno de los dos que tenga que dejar de trabajar para llevar al niño al médico, para llevarle a los terapeutas o donde haga falta. Realmente no existen facilidades de este tipo en todas las profesiones. Cuando tienes un jefe, te exige un horario y tienes que cumplirlo, y lo que te pase en casa es tu problema. Sí, bueno, es significativo, ¿no?, que la respuesta se refiera al jefe y no a la empresa, ¿no? Es decir, porque claro, seguramente aquí hay mucho camino, ¿no?, por andar. Y estoy pensando no solo en estas situaciones de dependencia, que es un caso concreto, que es personas o familias con hijos con discapacidad, sino también la situación cada vez más habitual también de los padres, madres mayores, abuelos, abuelas, bisabuelos, bisabuelas, sí. Que sí, vivimos más años, pero a veces con un grado importante de dependencia, y esto es algo que a veces, a veces no creo que no está claro, ¿no?, a nivel de sensibilidad social, sobre todo a nivel del mundo empresarial, ¿no? Aunque tengo que decirte que desde hace unos años existe una prestación para las familias que tienen hijos con cáncer o con enfermedades crónicas, que bueno, se dan una serie de circunstancias, que trabajan ambos padres, ¿no? Y uno de ellos tiene que atender estos largos periodos de hospitalización.
la persona, el trabajador o la trabajadora, puede solicitar a su mutua laboral, ¿no? Una prestación en tiempo por el que trabaja un porcentaje de su jornada laboral cobrando el sueldo entero. Esto es una ayuda. Interesante Sí. comentarlo. Una ayuda que promovieron las familias con hijos con cáncer. Hay que decirlo, y luego nos apuntamos el colectivo de familias que tienen hijos con enfermedades crónicas. No es lo mejor del mundo, pero algo es, ¿no? Sí, por eso nos parecía, ahora que hablas de esta iniciativa, ¿no? Una iniciativa que salía desde las familias, ¿no? Sí, seguramente a través de alguna asociación, y cuando vinieron Montse y Maite a aquel programa, precisamente nos interesamos por la labor en la asociación que habían creado, precisamente para actuar no tanto como una asociación de servicios a las familias, sino como una asociación para proteger, reivindicar, proponer los derechos a veces olvidados de estas personas, las personas con la discapacidad, pero también las familias, ¿no? Es muy importante esta labor, Carlas, pero si lo piensas bien, lo mejor sería que entidades no existiéramos. Bueno. ¿No? Esto seguramente en todos los ámbitos. ¿Sabes? Que significara que ya la administración, la legislación, la política ya incorporara estos grupos, ¿no? Porque desde mi punto de vista, yo trabajo con familias, a veces me parece muy cruel que tengan que ser las madres y los padres los que tengan que salir a batallar, a luchar por derechos de sus hijos. Derechos, por favor. Bueno, por eso la figura de la asociación me parece interesante, porque entonces hay una pequeña estructura voluntaria, pero de personas que aportan su tiempo y su conocimiento, la experiencia en la profesión. Maite, por ejemplo, ha aprovechado esto en el momento en que se ha jubilado, se ha prejubilado, ¿no? Y lo que hace es poner a disposición de los padres la experiencia, ¿no? Que además tenía ella al frente de centros de trabajo, ¿no? Con personas con discapacidad. Por tanto, bueno, yo creo que si nos tenemos que fiar de las administraciones sería lo ideal, pero lo tenemos un poco crudo, y más ahora porque aquí en Cataluña ya tenemos una ley de dependencia. Que bueno, más o menos puede funcionar en el proceso administrativo, pero después los fondos no están, ¿no? Y sí que estoy de acuerdo contigo en que son soluciones muy sintomáticas, es decir, que van al síntoma y no trabajan en el fondo de lo que sería seguramente crear unas condiciones a nivel de prevención, de la salud pública y después a nivel más social, que pudieran facilitar la vida a estas familias, ¿no? Sí. Y posiblemente además con un coste económico que posiblemente no sería mayor, o más bien sería inferior. Vamos a otro que está muy en relación con este, que era tú propones y animas a cuidar las relaciones, ¿no? Tus relaciones. De hecho, ahora hablabas de que algunas de estas familias tienen la experiencia de perder en el camino, en el inicio, algunas relaciones, algunas amistades, pero que después recuperan otras. ¿Cómo trabajas este hábito? ¿De dónde salía la recomendación de este? La recomendación sale de un concepto que seguramente conoces, que es el de interdependencia, ¿no? Todas las personas necesitamos de otras personas para crecer, para vivir, ¿no? Entonces, y además, paralelamente en diferentes investigaciones científicas, ¿no?, se ha descubierto que el apoyo social es una parte clave para el crecimiento humano, ¿no? Y entonces, para mí esto es fundamental, que una persona no se sienta sola, ¿no?, al cargo de una persona con discapacidad, sino que sienta que tiene una red de apoyo, yo siempre digo mínima, pero de calidad, ¿no? No hablamos de 20 personas, ¿no? Pero si son 3, yo las describo como personas a las que puedas, si un día te ocurre algo, puedas descolgar el teléfono y decir, me pasa esto, ven, y esa persona venga, ¿no? Es importante que
tengamos esa red de apoyo, pero a la vez que la cultivemos, ¿no? Porque no es gratis tener amigos, ¿no? Les tenemos que dedicar tiempo. ¿no? Y además Interés. estos amigos no surgen necesariamente de la familia, ni supongo a lo mejor del círculo más próximo cuando nace este hijo o hija, ¿no? Sí, efectivamente. Estamos aquí, no sé, Montse, ni pregunta. No. No, es que tenemos aquí, le estamos haciendo como un pressing, ¿no, Àngels? Y creo que es un buen momento quizá, Efraín, para poner unos pequeños minutos musicales. Seguimos con Plena Conciencia. Hoy nos acompaña Àngels Ponce, trabajadora social, responsable o corresponsable en Nexe Fundació de toda el área de atención a familias y a niños en toda la etapa de primera infancia de personas o niñas con discapacidad. Estábamos hablando de una serie de recomendaciones, de consejos, fruto de la experiencia de Àngels, que aporta y que ha plasmado además en un formato de pequeño libro de publicación, como los 10 hábitos para convivir con la discapacidad. Y antes de seguir con esta apasionante conversación con Àngels, podemos dedicar este tiempo a los consejos, a otra forma de consejos, a este tiempo que tenemos cada semana con Montse y sus recomendaciones para entrenar el bienestar. Bien, en el apartado de qué podemos hacer, nuestra invitada nos lo ha puesto muy fácil esta semana para que os proponga herramientas para nuestro bienestar. Àngels ha elaborado una guía, esta guía de la que estábamos hablando hasta hace unos minutos. Es una guía muy práctica de los 10 hábitos para convivir con la discapacidad. Os enlazo en nuestra web esta guía para que os la podáis descargar. Sin embargo, esta guía es válida para todos. A todos nos viene bien seguirla. ¿O no estaréis de acuerdo conmigo que una de
las claves para nuestro bienestar es la actitud que tomamos ante las circunstancias que nos rodean. En ella desarrolla un plan de acción para cada uno de estos 10 hábitos. Os animo a que os leáis la guía y seguro que me comentáis lo interesante, práctica y efectiva que es. ¿Y qué podemos leer? Pues esta semana he escogido un libro que se titula Un granito de arena acerca de la discapacidad. Es otra mirada acerca de la discapacidad de Mary Jovic en formato ebook y además gratuito. Desde Un granito de arena se aporta otra mirada para encontrar la riqueza en la diversidad. Se procura contribuir a la comprensión de que la discapacidad es una forma de diversidad y a su vez esta es parte de la naturaleza misma. Nuestra naturaleza es diversa y mientras tanto, cuanto más lo sea, más nos enriquece, más nos aporta, más nos enseña, más nos construye. Mary, desde su formación académica, presenta esta primera obra como inicio de una serie contribuyendo a aportar granitos de arena en función de una conciencia cada vez más inclusiva. ¿Y qué podemos ver? Pues esta semana he escogido Rayman, dirigida por Barry Levinson e interpretada por Dustin Hoffman, Tom Cruise, Valeria Golino, entre muchos otros. Charlie, que está interpretado por Tom Cruise, es un joven egoísta que espera heredar la fortuna de su difunto padre. Se entera de que el beneficiario es su hermano Raymond, interpretado por Dustin Hoffman, un hermano autista al que no conoce porque ha vivido siempre recluido en un centro especial. Ambos harán un largo viaje a través de los Estados Unidos. Al principio a Charlie el extravagante comportamiento de su hermano lo irrita y lo desconcierta, pero poco a poco aprenderá a conocerlo y a quererlo. Y para terminar, la frase de esta semana es de Ralph Waldo Emerson. Nos dice: acaba el día dándolo por terminado. Has hecho lo que has podido. Si se han deslizado algunos errores y cosas absurdas, olvídalas lo antes posible. Mañana será otro día y tienes que empezarlo con serenidad y con mucho entusiasmo. Así que no te dejes agobiar por tus antiguas tonterías. Siempre me parece que tiene algo mágico la parte esta de consejos o recomendaciones de Montse, porque ella lo trabaja antes de la entrevista, ¿no? Uh-huh. Y es curioso cómo siempre aparecen algunas, o en las frases, o en el contenido de las películas que recomendamos en los libros, hace referencia, ¿no?, a situaciones que normalmente hemos estado hablando con el invitado o invitados. Soy un poco visionaria. Sí, pero siempre he dicho que encaja, Montse, encaja perfectamente. Sí. De hecho, como anécdota, antes de empezar, todavía no había llegado Àngels, faltaban 20 minutos para empezar, y Montse me dice, sal fuera porque igual, como Àngels no había estado, igual está buscando el lugar, ¿no? La emisora, la fundación. Bueno, yo siempre hago caso, o casi siempre. Y he salido y efectivamente, al abrir la puerta afuera, he encontrado que Àngels estaba subiendo por la calle mirando los números, o sea que sí algo tiene de visionaria. Sí. Y no es por casualidad que esté aquí al frente del programa. Àngels, estábamos hablando de cuidar relaciones. Uh-huh. Y sí que hay una cosa que vi en la web y que además ya quería incluso comentar antes del programa, y es tu amistad con Miguel Gallardo, ¿sí? ¿No? Que es un conocido ilustrador, que además ha publicado, no sé si un solo libro, pero especialmente en el primero con su hija María, ¿no? Sí. Y explícanos un poco la experiencia, ¿no? Porque habéis hecho alguna cosa juntos, Bastantes. Miguel y yo ya somos un equipo.
Con Miguel nos conocimos en un grupo de padres. Miguel y su en aquel momento esposa, ¿no? La madre de María, May, pues estaban en uno de los grupos de padres que yo llevaba, y a partir de ahí, bueno, nos fuimos conociendo. Ya llevamos muchos años haciendo de equipo, ¿no? Miguel escribiendo libros juntos, ¿no? Yo escribo, Miguel ilustra, ¿no? Pero sobre todo compartiendo muchas ideas y visitando muchos lugares, ¿no? Tanto Miguel como... Ahora mismo Miguel está en México. Hablando de su experiencia como padre, yo creo que nos complementamos muy bien, ¿no? Somos un equipo, ¿no? En el que nos complementamos. Él aporta su visión como padre y su arte como ilustrador, ¿no? Y yo, pues, intento reflejar mi experiencia o lo que sé de las familias, y he aprendido de ellas. ¿Y estáis trabajando en algún proyecto ahora? Sí. ¿Ves? Lo que pasa es que Miguel no lo sabe porque está en México. Y no he podido hablar con él. Hablé con él cuando estaba en el aeropuerto. Voy a embarcar, hablamos luego y... Bueno, pero sí. Puedes decirle, oye, mira, escucha el programa, ¿no? Escucha el podcast del programa, que te vas a enterar de una buena noticia. Pues sí, también es una buena idea. Sí, tenemos libro para el año que viene. Vamos a publicar uno. Sobre temática, sí, lo que puedas contar. Sí, ¿no? Va a ser un libro sobre madres, para madres. Para madres. Sí, he pensado en que ellas son las principales cuidadoras, ¿no? de sus hijos con discapacidad, ¿no? Y la persona, pues, que nos encarga el libro tiene especial interés en hacerlo así. Como el último libro lo hicimos sobre hermanos con Miguel, tenemos un manual que se llama ¿Qué le pasa a tu hermano?, que es una cosa muy práctica para padres y para niños. Pues esta vez nos focalizaremos en las madres y dentro de un tiempo en los padres y así. No, pero es verdad que sobre las madres acostumbra a recaer un peso importante, al igual que muchas veces con las personas mayores, ¿no? Sí, pero esto no significa que los padres no estén. No se impliquen, no, por supuesto. Porque los padres tienen su papel, es un papel importante y muchas veces están ahí como principal apoyo, de estas madres. Pero mira... bueno, y de alguna manera entiendo que también te estás refiriendo a esta etapa, ¿no? Especialmente. Sí, de niños. De niños. Uh-huh. Digo porque con Laura Pon trabajamos... el tema del vínculo, sí, ¿no? Y hicimos referencia también a esto, ¿no? A que, lógicamente, la madre, por razones biológicas también, uh-huh, tiene un papel importante. Uh-huh. Y esto no quiere decir que el padre esté ausente, no sea visible, o que tenga esta función tan importante de apoyo también, uh-huh, nos recordaba ella. Está muy bien, porque los programas al final también... La interdependencia que comentabas, todos tienen relación y al final todos somos seres humanos, ¿no? Bueno, otro de los hábitos, y aquí sí que evidentemente nos resuena mucho, al menos a mí, es el de vivir el presente, ¿no? Centrarte en el día a día, ¿no? Pero sabes, Carlas, esta es una pauta que usan las familias, a la que llegan ellas por su propio pie. Y eso me ha resultado muy curioso, ¿no? Porque ellas llega un momento, andan muy angustiadas con el futuro, pero llega un momento que dicen, basta, no puedo pensar más en el futuro, ¿no? Necesito vivir el día a día y el mañana ya llegará. Pero llegan ellas a eso. O sea, de forma proactiva y consciente, digamos. Quizás por cansancio, quizás por agobio, quizás por angustia, ¿no? Pero llega un momento que dicen, tengo ya que dejar esto, ¿no? De esta angustia por el futuro, ¿no? Y la manera que encuentran de una forma muy natural es decir, mira, yo vivo el día a día, yo sé lo que voy a hacer hoy y mañana ya llegará, ¿sabes? O qué va a pasar el año que viene, mira, pues ya hablaremos el año que viene. Sí, me imagino, de todas maneras, tú lo sabrás mucho mejor, ¿no? Que esto también puede, o es más fácil que suceda, cuando también se dan algunas de las situaciones que antes estábamos comentando. Es decir,
cuando realmente te enfocas hacia lo positivo. Cuando, bueno, empiezas a generar agradecimiento por lo que tienes y no dolor por la pérdida o lo que no tienes, bueno, seguramente es una manera de llegar ahí. Hay otra parte también, que es darte cuenta de lo que te está pasando, ¿no? Para mí ese es un aspecto muy importante también, darte cuenta de dónde viene esta angustia que tú tienes, ¿no? Y ves a veces el apoyo viene por ahí, ¿no? En ayudarte a darte cuenta de dónde se genera esta angustia y este miedo, y de si viene de este pensamiento, ¿no? Que muchas veces viene de esos pensamientos, ¿no? Que se van hasta Cuenca, ¿no? Sí, y a veces cuesta de volver. Exacto, ¿no? Exacto. ¿Qué tipo? Porque ahí sí que, bueno, en todo lo que hemos estado comentando, de alguna manera la práctica de mindfulness puede ayudar, ¿no? Y no solo la práctica de mindfulness, sino también la de la compasión, que yo creo que tocaremos también en algún otro momento, porque estamos haciendo también un pequeño trabajo conjunto, ¿no? Pero ¿cuáles son los tipos de prácticas, ¿no? que aconsejas, del aspecto más formal, de mindfulness, y que de alguna manera les pueden ayudar, ¿no? A acompañar en este camino? Yo ya he realizado en Nexa, hemos hecho 4 talleres de mindfulness para familias. Miguel ha sido uno de los alumnos, o sea que te sugiero que le invites un día. Yo voy a aprovechar, yo diría que os voy a invitar a los dos, y quizá podemos centrarnos en el proyecto, los proyectos conjuntos y en esta complementación, ¿no? Que decir, yo sé, te tomo la palabra también para que... Pues Miguel fue uno de los alumnos de este curso, y prácticas formales, la verdad es que pues hacen la práctica de la exploración corporal, esa sin duda, hacen yoga también en casa, y ¿qué más? La respiración consciente, naturalmente. Quizás lo que varía pueda ser la duración, pero para mí son prácticas fundamentales para llegar a un estado de la mente en el que puedas tener más claridad, que es lo que perseguimos, ¿no? Sí, con la claridad, de alguna manera, la calma, con la calma, la claridad y el poder hacer vivos estos consejos, ¿no? O estos hábitos en el día a día. Bueno, estamos enfocando la parte final del programa. Como Montse ya nos ha propuesto la guía como la recomendación de la semana, y lo vamos a tener el enlace colgado en la web, toda la audiencia tendrá oportunidad de poder leerla y sobre todo ver las propuestas de acción, ¿no? Que me parecen también especialmente interesantes. Pero ya que estamos en los minutos finales, sí que me parecería interesante que, bueno, un último mensaje, ¿no? Que tengas todo aquello que querías, todo aquello no, pero sí. La clave, aquello que quedaría por decir, aunque tendremos otras oportunidades. Tienes el micrófono. Nada, bueno, si tengo que decir algo a las familias es que se cuiden, ¿no? Que se cuiden de ellas, que se reserven un tiempo para cuidarse, ¿no? Que se prioricen de alguna manera, ¿no? Que no se pongan por delante de sus hijos ni del resto de su familia, pero sí a la misma altura, ¿no? Se den el mismo nivel de prioridad que le dan a sus hijos, ¿no? En este caso. Porque si ellas no están bien, ¿no? Estas madres y estos padres, ¿qué? No podrán distribuir, ¿no? Exacto. Pues muchas gracias, Àngels. Hoy hemos tenido a Àngels Ponce. Gracias por acompañarnos y por compartir tu compromiso personal y profesional con el bienestar de las personas, ¿no? Por formar parte de este colectivo imprescindible, nosotros creemos, de personas y profesionales que están continuamente sembrando estas semillas de bienestar. Estamos finalizando, es hora de despedirnos, y la próxima semana tenemos una cita con Joan Antoni Melé, una de las personas clave en la introducción de la banca ética en nuestro país, en España y en Cataluña, y que ahora además se está dedicando especialmente a divulgar
la banca ética y a crear bancos éticos en Hispanoamérica. Os esperamos el próximo lunes y acabamos pues agradeciendo como siempre a Àngels, por supuesto, por acompañarnos, y a los colaboradores Montse, Efraín, Rudolf, la Fundación Inceptum. Gracias, querida audiencia, una semana más por acompañarnos, por vuestra presencia. Que paséis una semana consciente, con plenitud y valor.